En la Meca, Irán aprovechó la ocasión para criticar a Arabia Saudita por una mala planificación en la seguridad. Así comienza TV Perú Mundo. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Hola Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Comenzamos con la visita histórica del Papa Francisco a Estados Unidos. En estos momentos ya ha llegado a Nueva York, ha recorrido la Quinta Avenida y como parte de su visita a ese país, el Papa dirigió su primer discurso ante el Congreso, el primero que hace un Papa en el Congreso de ese país. Francisco expresó sus opiniones sobre temas sensibles como el extremismo religioso, la venta de armas, los inmigrantes, la pena de muerte y Cuba, entre otros puntos. El Papa arribó al Capitolio a las 9:15 hora local en el automóvil Fiat que utiliza para desplazarse por Washington. En el edificio del Parlamento norteamericano fue recibido por el jefe de la Cámara Baja, John Boehner, del Partido Republicano. Tras una breve recepción en la que se reunió con legisladores y funcionarios del clero, se dirigió al pleno de la Asamblea para dar su esperado discurso. Francisco se convirtió en el primer pontífice que habló ante una sesión conjunta de las cámaras del Congreso de Estados Unidos. Esta presentación no solo será recordada como histórica por ese motivo, sino también por los importantes temas que tocó en su discurso de casi una hora. En el inicio, saludó con un mensaje claro sobre qué piensa de los Estados Unidos. La afirmación generó la primera gran ovación del Pleno. I am most grateful for your invitation to address this joint session of Congress. In the land of the free, at the home of the brave. Posteriormente, llamó a evitar acercarse a los extremismos con dos declaraciones sinceras y fuertes. En la primera, reconoció que ninguna religión es inmune al extremismo ideológico. Asimismo, advirtió sobre el peligro de combatir ese extremismo con más odio. When the stranger in our midst appeals to us, we must not repeat the sins and the errors of the past. We must resolve now to live as nobly and as justly as possible, as we educate new generations not to turn their back on our neighbors and everything around us. Building a nation calls us to recognize that we must constantly relate to others, rejecting a mindset of hostility in order to adopt one of reciprocal subsidiarity, in a constant effort to do our best. I'm confident that we can do this. Jorge Bergoglio animó al Congreso de Estados Unidos a abolir la pena de muerte y acabar con el tráfico de armas. The Golden Rule also reminds us of our responsibility to protect and defend human life at every stage of its development. This conviction has led me from the beginning of my ministry to advocate at different levels
the global abolition of the death penalty. Why are deadly weapons being sold to those who plan to inflict untold suffering on individuals and society? Sadly, the answer, as we all know, is simply for money. Money that is drenched in blood, often innocent blood. El Papa Francisco también saludó el coraje y la audacia que se requiere para que países enfrentados inicien un diálogo de reaproximación, en una sesgada referencia a las conversaciones abiertas por Estados Unidos con viejos adversarios como Cuba e Irán. No mencionó a ningún país en particular, pero ese fragmento es un guiño de apoyo a los esfuerzos del presidente Barack Obama de sellar un acuerdo con Irán sobre política nuclear y restablecer relaciones diplomáticas con Cuba. La crisis de refugiados sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial fue otro de los temas importantes que tocó el Papa. El drama de los inmigrantes en el continente americano representa grandes desafíos y decisiones difíciles, afirmó. Para el pontífice argentino es necesario no dejarse intimidar por los números y adoptar una respuesta que sea justa y fraterna, de manera que se pueda tratar a los demás con la misma pasión y compasión. Se estima que 11 millones de inmigrantes viven en Estados Unidos en situación irregular, en su mayoría provenientes de países de América Latina. Francisco realizó hasta el momento una labor unificadora, ya que increíblemente su mensaje caló no solo en fieles católicos, sino también en personas de diferentes credos que se vieron atraídas por la empatía que el pontífice emana. God bless America. Todos aplaudieron, hasta los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que normalmente no aplauden o no deben aplaudir, también se pusieron de pie y aplaudieron al Papa Francisco, quien ha conmovido a más de uno. Por ejemplo, a John Boehner, líder de los republicanos, el Speaker of the House en el Congreso de Estados Unidos, católico ferviente, no pudo contener las lágrimas al oír al Papa Francisco mientras se dirigía a las miles de personas que se encontraban en las afueras del Capitolio. El republicano, que acompañó al Papa a saludar a la multitud, escuchó conmovido las palabras que Francisco pronunció a los jóvenes que ahí se encontraban y hasta tuvo que secar sus lágrimas con un pañuelo. El Papa hizo historia hoy, es el primer pontífice en ofrecer un discurso en una sesión conjunta de las cámaras estadounidenses. Él pidió no dar la espalda a los inmigrantes, además de abogar por la abolición de la pena de muerte. Bendice a sus familias. Bless the families. También se conmovió Marco Rubio, uno de los senadores y uno de los candidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos, y es que de los 15 candidatos republicanos, 6 son católicos, y entre los demócratas, aunque no ha anunciado que va a postular Joe Biden, el vicepresidente también es católico y también ha estado presente en todos estos agasajos y recibimientos al Papa. Lo vemos aquí en el Capitolio al lado del Papa Francisco y de John Boehner, el líder de los republicanos. También la lideresa demócrata, Nancy Pelosi, también es de fe católica, y en una cuestión que llama la atención, hay una sobrerepresentación católica en el Congreso. En las cámaras de Estados Unidos hay 1/3 de los representantes y senadores que lo son, mientras que en la población en general es un 20%. Pero vayamos al discurso del Papa en el Congreso, ¿no? Para el New York Times, el influyente periódico estadounidense, el Papa dio un discurso que le tuvo una tendencia más a la izquierda, digamos, más hacia el lado demócrata. A ver, en primer lugar, tú señalabas acerca de los cambios demográficos que ha habido en la sociedad norteamericana, y esa sociedad norteamericana que hace una década era básicamente blanca, anglosajona, protestante. El nombre WASP caracterizaba a esta sociedad. Hoy, pues, vemos como en el Congreso ya el 30%, si no más, de congresistas son católicos, lo cual denota pues los cambios que se están dando en la sociedad y la importancia que cada vez mayor que puede tener pues un personaje como el Papa. Por ejemplo, la relación entre Estados Unidos y el Vaticano datan desde mediados de los 80 recién, y para ver un poco cuál es la relación entre el Vaticano y la Iglesia Católica en general con Estados Unidos y la sociedad norteamericana. Bueno, con respecto al discurso del Papa en el Congreso, primero es que un Papa se presenta pues ante el Congreso pues norteamericano. Los temas han sido temas bastante sensibles, y creo que
no sé si coincidentemente pues son parte de la agenda del presidente Obama pues en estos años. Estamos hablando del medio ambiente, digamos que viene sustentado además en una encíclica pues de hace un par de meses que justamente habla sobre el medio ambiente, la relación entre la ciencia y obviamente lo que está sucediendo en el mundo, la posición de la Iglesia frente a esto. También habló en materia de armas, un tema también bastante sensible para el Partido Republicano. Habló también, no directamente no habló de Cuba e Irán, pero hizo menciones indirectas pues acerca de la necesidad que los pueblos distantes se acerquen. Obviamente todos leían Cuba, Irán. Entonces habló sobre los migrantes, un tema que también representa muchas dificultades o diferencias entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Yo tengo la impresión de que el Papa en este momento se convierte en el principal aliado de Obama, digamos, curiosamente siendo no Obama un católico. Obama es un cristiano más no un católico, y en este momento se convierte en un aliado muy importante, no solamente porque podría estar sentado en el lado demócrata y no republicano, sino que, como lo vimos en el caso de Wiener, pues vemos que hay muchos representantes del Partido Republicano que se identifican con el Papa, a pesar de que en las últimas semanas algunos candidatos republicanos tuvieron comentarios algo difíciles, digamos, Jeb Bush diciendo a mí no me ordena el Papa pues mi agenda o algo similar. Digamos que yo creo que este es un espaldarazo y un apoyo a lo que Obama va a hacer. Además hay un elemento adicional, no solamente está vinculado con las reformas de Obama, creo que también es un espaldarazo, puede ser un espaldarazo si es utilizado interesantemente por la campaña de Hillary Clinton, es decir, un partido demócrata que se puede identificar con una población católica. Ya no solamente son los latinos, las mujeres, la población afroamericana, también los católicos podían ser pues convencidos con un discurso a partir de esta visita, que claramente ha tenido un discurso, como tú lo has dicho, una orientación más hacia el lado demócrata. Exacto. Ahora, también lo que rescataba la prensa estadounidense es que con un Congreso tan dividido, tan enfrentado, tan politizado como está haciendo en este momento el Congreso de Estados Unidos en ambas cámaras y en una época preelectoral con una campaña tan encendida, todos parecen haber salido contentos, han aplaudido la cantidad de veces que hemos escuchado aplaudir al Papa, y cada uno ha tomado un poco parte de lo suyo, ¿no? Por ejemplo, el lado de la defensa de la vida desde sus inicios, que es el tema del aborto, defendido fundamentalmente por los republicanos, pero ha sido más preciso, porque incluso no dijo la palabra aborto, y sí dijo pena de muerte, y le dedicó todo un párrafo, y ese sí es un tema más bien más cercano a la posición demócrata, ¿no? Veremos de qué manera puede tener un impacto político esta visita del Papa. Ahora el Papa está ya en Nueva York, ha llegado, ha hecho un recorrido por la Quinta Avenida, además en su carro Fiat muy pequeño, y que ha llamado la atención en Washington, donde se desplazan en limusinas o 4x4 muy seguras. En este caso no ha sido así, ha mostrado su gesto siempre de humildad, de sencillez. Ha sido luego trasladado, subió al papamóvil, y estaba incluso la televisión, mostró imágenes hasta del propio Trump, esperando para verlo desde la torre de su imperio, la Trump Tower, ¿no? Ahora está en la Catedral de San Patricio, donde se va a encontrar con alguien también que es cercano a sus ideas, que es el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Bill de Blasio, su madre se apartó del catolicismo, pero luego él fue simpatizante de la teología de la liberación y fue a Nicaragua a trabajar con organizaciones católicas. Y luego se apartó de la iglesia porque dijo que la iglesia, la jerarquía, se había apartado de estos principios sociales de la iglesia. Y después afirmó estar maravillado y sorprendido porque el Papa Francisco, a quien estamos viendo, recibió en el Vaticano al padre Gustavo Gutiérrez, el fundador de la teología y además compatriota nuestro. Entonces hay un giro que está dando este Papa en distintos sectores y a distintos niveles, influyendo de esta manera histórica la política y la actualidad estadounidense. A diferencia de lo que pasó en Cuba, en donde no se esperaba un discurso tan politizado, digamos, mucho más vinculado a la fe, a la captación de una población que se ha alejado de la religión por décadas de barreras por parte del gobierno castrista, y de obviamente no incentivar la diferencia entre Cuba y Estados Unidos. En Estados Unidos se esperaba un discurso más político. Sin embargo, a pesar de ser político, creo que también ha sido muy conciliador y muy cauto, es decir, sin profundizar en el discurso y tampoco dividiendo más. Ni juzgando. Exacto, ni juzgando ni dividiendo. No trata de diferenciar ni de sentarse en el lado demócrata o republicano, porque por último un republicano puede decir a nosotros también nos interesa a los migrantes, claro, desde otra perspectiva, con otras estrategias, pero también los migrantes es una preocupación de los republicanos. Entonces, finalmente, pues la interpretación que se le puede dar tanto del lado demócrata como republicano, pues no puede ser desfavorable a lo que ha hecho, pero definitivamente por los temas tratados, por los temas tocados, uno podría sentir que el lado demócrata y el presidente Obama debe verse fortalecido. Y de ahí el recibimiento, ¿no? Con toda la ceremonia y todos los honores que puede dar Estados Unidos a un visitante. No es muy común. Lo recibió en la base a San Andrews con su
La primera dama, Michelle Obama, con sus hijas, con su suegra, con el vicepresidente, el primer vicepresidente católico en la historia de Estados Unidos. Y ahora lo vemos en la Catedral de San Patricio, la catedral, por supuesto, católica de Nueva York. Ha llegado ahí, como comentábamos, en su pequeño Fiat. Y también los gestos del Papa nuevamente, ¿no? El haberse movilizado en este pequeño automóvil, en desfilar así